Dios les bendiga. En esta tarde estaré trayendo una enseñanza sobre una mujer que fue valiente, que luchó por sus hijos, ¿verdad? No importando las circunstancias, porque las madres así somos. Y esto nos sirve de enseñanzas. A mí me sirve de enseñanza porque yo paso por situaciones, porque yo tengo 5 hijos y cuando no es uno es otro, pero siempre hay una lucha, ¿verdad? Pero en el nombre de Jesús nosotros venceremos y seremos mujeres victoriosas. Cada mujer que yo les he traído enseñanza, según su carácter, ¿verdad? Y me inspira a mí a tomar, ¿verdad?, ejemplo en las áreas positivas que son conforme a lo que a Dios le agrada. Y en este caso voy a estar hablando de Rispa, ¿verdad? En el libro de Segunda de Samuel, capítulo 21, verso del 1 al 14, estaremos viendo, ¿verdad?, esta historia maravillosa que está escrita para nuestro propio bien. Entonces, voy a hacer una pequeña oración para que el Señor me ayude y me dé entendimiento y sabiduría. Oh Dios Todopoderoso, Padre, te pido en el nombre de Jesús que te poses en este momento, Señor, con tu presencia, Padre mío. Unjas mis labios, mi mente, para que yo traiga la palabra conforme es tu propósito y tu deseo, Señor. Te ruego que reprendas toda interferencia del enemigo, no tenga parte ni suerte. Repréndelo, Señor, para que yo pueda, Señor, libremente hablar de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido y ruego que la palabra vaya para lo cual tú la envías, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis amados y amadas hermanas, vamos a estar leyendo la palabra poderosa en el libro de Segunda de Samuel. Dice así, con toda reverencia, síganme con sus Biblias. Dice, hubo hambre en los días de David. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Vemos nosotros que aquí David consulta a nuestro Señor, a nuestro Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, y Jehová le revela cuál es la causa que está pasando, ¿verdad? Esta hambruna por causa de Saúl, porque Saúl no respetó el pacto que se tenía con los gabaonitas de perdonarles la vida. Saúl los quiso exterminar. Entonces ellos en el libro de Josué 9:27, ahí ven ustedes la historia, ¿verdad?, de cómo los gabaonitas engañan a Josué. Ellos venían de Gabaón, eran vecinos de donde estaba Josué, pero ellos vienen engañándolo, que vienen de lugares, de tierras lejanas, se visten con zapatos viejos, gastados, pan mojoso, le ponen sacos viejos a los burros, traen donde guardan el agua vieja, y todo haciendo parecer que ellos han venido caminando desde hace mucho tiempo, y engañan a Josué. Y Josué no consultó a Dios. Entonces ellos lo engañan. Él tiene dudas, que les dice, a lo mejor ustedes vienen de por aquí cerca. ¿Y de dónde vienen? Y ellos le refuerzan su mentira, que ellos traen. La refuerzan, le dicen, míranos, nuestros zapatos, nuestros vestidos, nuestro pan mojoso. Cuando salimos estaba calientito y ahora está así mojoso. Somos tus siervos. Y lo engañan. ¿Por qué? Porque él no consulta a nuestro Dios. Y nosotros, cuando no consultamos a nuestro Dios, es muy fácil que el enemigo venga y nos engañe. Somos presas fácil del engaño y de la astucia del enemigo de las almas. En este caso, Josué y la gente de Israel, el pueblo, son engañados por los gabaonitas, y ellos les ruegan hacer alianza, y Josué hace alianza con ellos. Y entonces se da cuenta a los 3 días que viven alrededor, que son vecinos, que los engañaron. Les pregunta por qué, y ellos le dicen que porque tenían miedo,
porque como el pueblo de Israel iba conquistando la tierra que el Señor les había dado, y por donde ellos llegaban conquistaban, vencían. Entonces los gabaonitas por miedo mintieron para no ser exterminados y lograron su cometido, se les perdonó la vida. Josué los cuida de que los israelitas no los maten. Y entonces los pone de leñadores y aguadores, pero los maldice. Esto lo ven en el libro de Josué, capítulo 9. Entonces, a causa de que Saúl no respeta ese pacto, entonces viene este castigo, ¿verdad? Esta hambre a Israel por 3 años. Entonces Dios le revela a David, porque David consulta a Jehová. Y luego vemos nosotros que David va con los gabaonitas para arreglar la situación, para que ellos bendigan, porque está esta situación pasando, una maldición, por no haber respetado ese pacto, aunque pasó en un tiempo atrás, las consecuencias se están viendo en esos momentos. Y entonces vemos lo que sigue, ¿verdad? En el segunda de Samuel 21. Dice, entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló, y los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas, ¿qué haré por vosotros o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gabaonitas le respondieron, no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que mueran hombres de Israel. Y él le dijo, lo que vosotros dijereis haré. Y ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel. Dice, dénsenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo, yo los daré. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Vemos nosotros que aquí está muy claro que David perdona a Mefiboset por la promesa que le hizo a Jonatán, porque ellos eran amigos, se amaban entrañablemente, una amistad hermosa y limpia, ¿verdad? Entonces David cumple su promesa, a pesar de que ya Jonatán está muerto. David cumple su promesa de perseverarle la vida a Mefiboset, que es descendiente de hijo de Jonatán. Jonatán era hijo de Saúl. Entonces, mis amados, vemos aquí cómo los gabaonitas tienen 7 varones de los hijos de Saúl. Y entonces David, como ya les dijo que va a hacer lo que ellos le pidan, él los va a entregar para que los ahorquen. Y así quede saciada su venganza, su deseo de ser vengados por la situación que pasó con Saúl. Entonces, morir ahorcado o colgado era para las personas que estaban malditas, una maldición, deshonroso. Entonces, David manda, ¿verdad?, a agarrar los 2 hijos de Rispa y 5 hijos de Mical. Y entonces, con eso se hacen los 7 que él va a entregar, y los entrega. Y aquí vemos cómo entra en esta historia Rispa, esa mujer que yo les hablo, que debemos de tomar características para pelear por nuestros hijos como ella. Dice, pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Ajar, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoní y Mefiboset,
y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzillai, Mejolatita. Vemos que toman los 2 hijos de Rispa, ¿verdad? Y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Dicen que eso tomaba, ¿verdad?, como 6 meses. Entonces vemos aquí a Rispa. Dice, entonces Rispa, hija de Ajab, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Vemos nosotros aquí que esta mujer, ¿verdad?, no podía hacer nada contra este mandato del rey David, porque ella tenía que someterse a lo que el rey mandaba. Y entre ellos estaba la orden de que sus hijos fueran ahorcados. Ella era concubina de Saúl, pero las concubinas tenían privilegios, y los hijos de ellas eran príncipes que podían reinar a futuro. Entonces vemos que esta mujer pierde a sus hijos, ¿verdad? Yo me imagino que ella lloró, gritó, se desesperó, fue un dolor muy grande, ¿verdad? Como madres no nos podemos imaginar sin ninguno de nuestros hijos. Entonces ese dolor tan grande, esta mujer tuvo la dirección, qué hacer, aunque ellos ya los habían ahorcado, se los habían quitado. Ella podía haber dicho, pues ya no puedo hacer nada, pero la mujer tuvo visión a futuro de las situaciones, ¿verdad? Porque a nosotros a veces estamos ciegos y no vemos lo que podemos hacer. Pero esta mujer sí sabía que ella, a pesar de que le quitaron sus hijos, ella no quería que tuvieran como un entierro así sin honra. Entonces por eso ella va y cuida esos cuerpos, y no solo los de ella, sus 2 hijos, sino los 5 de Mical. Así debemos de ser nosotras. Nosotras debemos de orar por nuestros hijos y por los hijos de nuestros hermanos en la fe, y por el mundo, por la juventud que camina en este mundo lleno de drogadicción, de suicidio, de maldad. Tenemos que ser misericordiosas y no orar nada más por nosotros. Ahora, vemos que ella también dice que tendió un cilicio, una tela de cilicio en el peñasco. El cilicio significa luto. Decían que esa tela se hacía con el pelo de la cabra y que era no tan suavecita, daba como era inconfortable cuando uno se acostaba en ella o se la ponía encima. Entonces esta mujer, vemos que ni el cansancio, ni el hambre, ni el frío, ni el calor, ni la noche, ni el día, ni las fieras de la noche, ni las aves rapaces en el día la intimidaron. Ella fue valiente, ella luchó por esos cuerpos para que ellos pudieran tener un entierro digno de príncipes, y luchó día y noche. Imagínense, por 6 meses. Así nosotras debemos de ser perseverantes por nuestros hijos, de día y de noche pelear por ellos. Tenemos que luchar porque el diablo los quiere destruir. Esas aves de rapiña quieren destrozar a nuestros hijos, y esas fieras de la noche, del campo, quieren arrebatarlos. Y esos son demonios, ¿verdad? Gobernadores de las tinieblas. El Señor reprenda toda hueste de maldad en el nombre de Jesús. Y ellos quieren destruir a nuestros hijos, pero nosotras como guerreras, como mujeres fuertes en el Señor, vamos a luchar por nuestros hijos, vamos a orar día y noche y clamar al que todo lo puede, porque lo que para mí es imposible, para mi Dios todo le es posible. Mujer, ten fe, mujer, pelea. Ve el ejemplo de Rispa. Ella podía haber dicho, ya están muertos, ya no hay esperanza. Tú podrás pensar que tal vez tu hijo
Tiene vida física, pero en lo espiritual pensará que a lo mejor no tiene esperanza. Pero sí hay esperanza. Sí hay, porque el Señor vino a dar vida y vida en abundancia. Así que, mujer, créele al Señor. Somos madres y como madres vemos el ejemplo de la mujer sirofenicia y vemos el ejemplo de Rispa. En diferentes circunstancias, diferentes maneras, pero las dos estaban luchando por sus hijos. Así nosotras pasamos diferentes circunstancias, diferentes momentos, pero vamos a luchar por nuestros hijos, día y noche. No nos cansemos, nada nos quite de orar por ellos, para que esas aves de rapiña no los exterminen, esas fieras del campo no los destrocen. En el nombre de Jesús, ten fe, mujer. Yo paso por situaciones difíciles. Yo soy madre de 5 y cuando no es uno es el otro, pero el enemigo no me va a vencer, porque más fuerte es el que está conmigo que el que está en el mundo. Porque yo estoy del lado del Dios Todopoderoso y tú también. Ten fe, no te des por vencida. Toma las características de estas mujeres valientes que están escritas aquí para nuestro propio bien. Ciertamente pasaremos momentos difíciles en este mundo, tendremos aflicción, pero confiemos, porque si el Señor venció, nosotros venceremos en el nombre de Jesús. Ten fe. Vemos que esta mujer logra su cometido, aún a pesar de que sus hijos estaban colgados ahí. Dice la palabra, entonces dice, fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Ajad, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl, los huesos de Jonatán, su hijo, de los hombres de Jabes de Galad, que los habían hurtado de la plaza de Betzán, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa, e hizo llevar de ahí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados, y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis, su padre. E hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Vemos nosotros que esa acción de Rispa hace que David les dé sepultura a todos, ¿verdad? A Saúl, a Jonatán y a estos jóvenes. Y los entierren en un lugar, ¿verdad? De honra. Vemos nosotros que esa acción de ella no fue solo por sus hijos, sino por los hijos de Mical. Así debemos de ser nosotras, mis amadas y amados hermanos. Siempre orar por otros, no nada más por nuestros hijos, que nos duelan los hijos de nuestras hermanas y de nuestros hermanos, que nos duelan los jóvenes de este mundo que caminan sin Dios y sin esperanza. En el nombre de Jesús, mujer, levántate como una Rispa. Es corta la enseñanza, pero te tenía que compartirte esta historia que si uno la ve y la lee, uno se transporta a ese tiempo, ¿verdad? Entonces, creámosle al Señor, y cuando nosotros hacemos pacto con el Señor, ¿verdad? Tenemos que cumplirlo, porque lo que al Señor se le promete se le debe de cumplir. No digas ni te apresures a prometer si no vas a cumplirle al Señor, porque a Él se le tiene que cumplir todo. Y tus promesas tienen que ser sí, sí o no. Y en esta tarde espero que te haya bendecido esta enseñanza. Toma fuerza, confía en el Señor. Él hará en la vida de nuestros hijos maravillas. Pero no debemos de cansarnos de orar sin cesar por ellos. Porque son los futuros ministros, pastores, evangelistas. Miremoslo con un futuro como príncipes y princesas. En el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga. Si te gustó la enseñanza, dale un me gusta a la campanita. Si no te has suscrito, suscríbete. Yo todo lo hago con el afán de que entiendas más la palabra, le tomes sabor
y no estemos en ignorancia, porque el pueblo perece por falta del conocimiento de la palabra de Dios. Yo no busco ninguna ganancia. El hecho de que yo tenga 1, 2 o más suscriptores no me hace a mí más. Al contrario, yo quiero que si te suscribes lo compartas con otros que necesitan el mensaje. Es el único afán de que la palabra corra como ríos de agua viva. Dios te bendiga. Déjame comentarios y estaremos hasta el siguiente mensaje, reflexión que el Señor me dé. Cuídate y aprende de esta mujer. Sé como una rispa, con las características de fuerza y valor, o como una mujer cananea que no le importó que no era parte del pueblo. Ella fue a buscar a Jesús y logró que el Señor sanara a su hija. Nosotros lograremos que la mano del Señor se mueva, siempre y cuando nosotras confiemos en Él al 100%. Dios te bendiga. Tu hermana María Maza te ama. Que tengas buena tarde. Bye bye.